Voy a ceñirme a la primera lectura, que es de Nehemías. El contexto histórico en ese momento del pueblo de Israel es que Yahvé es el creador y el libertador de los hebreos. Tienen plena conciencia de eso, que Yahvé los ha constituido como pueblo y los ha liberado de Egipto y ahora de Babilonia. Y por lo tanto, Dios es el que les va a dar las normas, las leyes, porque Él es el único dueño del pueblo. Él es el que tiene derecho a dar normas para que ese pueblo funcione bien. Y por lo tanto, este pueblo solo a Yahvé va a venerar y solo a Él le va a hacer caso. Y aquel que no esté dispuesto a hacer caso a Yahvé será excluido del pueblo. Ese es un poco el contexto de este texto de la primera lectura de Nehemías. Y fíjense, este libro fue escrito hace algo más de 2300 años. Y lo que hemos leído es casi idéntico a nuestra celebración de la palabra. Por eso voy a ir explicando y comparando lo de entonces y lo de ahora. La figura central de ese relato es Esdras, el sacerdote, que trae el libro de la ley a la asamblea, que es la Torá para ellos. Es como si cogiera el libro y solemnemente pues hiciera su procesión de entrada ante la gente. Luego sube a un estrado, hoy día es el presbiterio, el altar para que la gente vea y escuche mejor, y abrió el libro de la ley a la vista del pueblo. Y el pueblo entero se puso en pie. Es el signo de respeto, de veneración. Nosotros para el Evangelio nos ponemos de pie. Es decir, no es lo mismo leer textos del Antiguo Testamento o de las cartas de los apóstoles que leer el Evangelio. El Evangelio es palabra directa de Dios, de Jesús. Por eso un respeto especial al Evangelio, nos ponemos de pie como signo de veneración y cantamos el Aleluya. Es el canto de entrada de recibir al Señor. Y nos dice que todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Es decir, el pueblo escucha con veneración y acoge la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra actitud. Estar atentos a la palabra de Dios. Escuchar, Dios es el que me está hablando. No es simple una lectura de un texto, es Dios que me está hablando. Por lo tanto, Dios se merece respeto, veneración, acogida. Por eso le escucho con atención. ¿Qué mensaje me quiere dar Dios? Y vemos que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios se cumple. Por eso el interés de escuchar, porque se va a cumplir la palabra de Dios. Esa palabra de Dios toca el corazón para que demos la acogida. Y cuando la persona, el creyente, se siente tocado en su corazón ante esa palabra de Dios, responde. El Salmo responsorial es eso, una respuesta a la palabra de Dios que hemos escuchado. No es, vamos a responder al Salmo responsorial, no respondemos al Salmo, sino que el Salmo es respuesta que damos a la palabra de Dios. Cuando dice palabra de Dios, decimos, te alabamos, Señor. Es decir, como que de paso, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es así. He leído la palabra de Dios y por lo tanto, oye, entérate que he leído la palabra de Dios. Y el pueblo que ha escuchado la palabra responde contento, te alabamos, Señor. No es te alabamos, Señor, o quedarse callado. Es una respuesta que damos, una respuesta de creyentes. Te alabamos, Señor. O también, gloria a ti, Señor Jesús. Es como un grito que sale del corazón ante ese Dios que nos ha dirigido la palabra. De ahí la importancia de los lectores, de cuando leen, que sea una auténtica proclamación. Y cuando termina la proclamación, no es palabra de Dios, no, es palabra de Dios, con fuerza. Y la respuesta también entonces surge,
te alabamos, Señor, que salga del corazón. Hoy, por ejemplo, el salmo responsorial, que suele ser o bien de alabanza, o bien de súplica, o bien de petición de perdón, de acogida, de meditación, según qué lecturas son, el salmo también va un poco en esa línea. Hoy el salmo responsorial decía: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Esdras ha leído la palabra de Dios, por lo tanto respondemos: tus palabras, Señor, nos dan vida. No es una lectura, es vida para nosotros. Y el salmista decía: la ley del Señor es perfecta. Dios tiene razón, a Él hay que hacerle caso. Es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos, Él tiene razón, alegran el corazón, da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Lo de Dios no cambia. Dios es como es para siempre, un Dios de misericordia, un Dios que nos dirige su palabra, un Dios que nos quiere salvar. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Dios es el que sabe lo que manda para nuestro bien. Por lo tanto, el salmo responsorial tiene mucha importancia como respuesta del pueblo a la palabra de Dios. Y nos dice que ante eso, el sacerdote Esdras, ante esa proclamación de la palabra de Dios, se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor, signo de respeto, de veneración. Cuando leemos el Evangelio, quien lee, el sacerdote o el diácono, besa el libro de los evangelios. Ese signo de respeto, de agradecimiento, de veneración a ese Dios que nos ha hablado. Y ahora aparecen otros personajes, los levitas, que eran los encargados de leer. El sacerdote traía el libro, abría el libro, pero los levitas eran los que leían y luego comentaban la lectura. Y nos dice que los levitas leían con claridad, que es lo que hace falta hoy día también, leer con claridad, explicando el sentido, de forma que comprendieran la lectura. Nos dice el texto, entonces, hacían eso. Hay que leer bien, con claridad, despacio, dando sentido a la frase, como una proclamación de la palabra de Dios, no inventarse nada. Hay gente que le gusta inventar lo que no dice la palabra de Dios. No hay que inventar nada, ya está inventado. Leer lo que dice el texto, no otra cosa. Y para eso hay que repasar de antemano, para no meter disparates. Porque si uno dice lo que no aparece ahí, ya no es palabra de Dios. A veces dicen disparates y luego palabra de Dios. Y yo me callo, porque eso no es palabra de Dios. Has dicho disparates. Hay que leer bien lo que es la palabra de Dios. Y luego nos dice que los levitas explicaban. Hoy día es la homilía. La homilía no es hablar de cualquier cosa. La homilía es explicar la palabra de Dios aplicando a la situación concreta, para que esa palabra de Dios se haga realidad hoy día. Y nos dice que Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, y los levitas decían: hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Es un día consagrado al Señor. El domingo, para nosotros, es el día consagrado al Señor. No es para trabajar, es para descansar, es para vivir en familia el domingo, es para ir a misa, es para santificar el domingo. Y para terminar, en el Evangelio brevemente nos hablaba cómo también Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, leyó el texto,
Cuando leyó, todos se sentaron y todos estaban fijos a ver qué decía Jesús ante ese texto. Jesús dice: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. No solamente porque se refería a él, sino toda palabra de Dios se cumple hoy, aquí. De ahí la importancia de que estemos atentos, porque esta palabra de Dios, al que acoge, se realiza. La palabra de Dios es eficaz, se realiza en la persona que acoge con fe. No de la forma que uno quisiera. Dios sabe cómo actuar en cada creyente, en cada persona. Por eso hoy Esdras nos da esta gran lección de qué actitud tenemos que tener ante la palabra de Dios. Esa acogida, ese respeto, esa veneración, ese fiel cumplimiento de la palabra de Dios, porque Dios tiene razón. Que Dios los bendiga.